Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 6 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto en medio de buenos datos económicos y recuperación del precio del petróleo. Recordemos que el rally continúa en los Estados Unidos, simplemente la llegada a niveles de resistencia como bandas de Bollinger pues empiezan a generar un choque entre compradores y vendedores ante los movimientos de toma de utilidad que no encuentran sustento en fundamentales, así que los vendedores simplemente se encuentran con una muralla de compradores alentados por los buenos datos económicos a nivel global. En cuanto a acciones locales, cerraron con ganancia en medio de jornada de indecisión a espera del IPC de octubre, noticia que salió ayer a las 7 de la noche y que no es muy alentadora, con un avance importante del IPC, lo cual puede generar presiones sobre lo que son acciones financieras. Y pues, si bien hay indecisión, hoy tenemos fundamentales importantes que podrían enmarcarnos tendencia para algunos de los activos. En cuanto a los datos económicos del día de ayer, el ISM no manufacturero de Estados Unidos baja de 58.6 a 57.1. El mercado esperaba 58 puntos. Igual continúa sobre los 50, que significa crecimiento. En cuanto a inventarios de crudo, Estados Unidos suben en 0.5 millones de barriles la semana pasada. Gasolinas destilados bajan 1.4 millones y 0.7 millones respectivamente. Y este ascenso de inventarios, digamos que está mostrando que los inventarios pueden estar por debajo de los niveles para la época, y el que los destilados estén bajando, pues hay algo de apoyo en el consumo. Esto le ha dado soporte al 76 al petróleo, no ha podido generar la ruptura del 79, 79.5, 79.6 para cambiar un poco el sesgo. De hecho, durante estos últimos minutos el petróleo intenta continuar con descensos, pero pues en teoría ese 76 debería ser un soporte relativamente fuerte. Vamos a ver si logra aguantar, ya lo revisaremos en gráficas para evaluar la tendencia de ese indicador. Y en cuanto a Estados Unidos, creación de empleo, 230.000 empleos privados se crearon en octubre en línea con esperado por el mercado, así que continúa la importante generación de empleo en los Estados Unidos, situación que mantiene entonces el ritmo de crecimiento económico. Probabilidad de tasa Fed ha venido incrementándose a 38 en la mejora en datos económicos. Mañana tenemos datos de empleo, pues ha hecho pensar al mercado que tarde o temprano tendremos ascenso en tasa de interés, así que por ahora el mercado está muy atento a lo que será abril de 2015 como la fecha destinada para ese ascenso en tasa de interés. Y el VIX está por debajo de los 16, lo que significa que estamos ingresando en calma. No obstante, después de los datos económicos de Estados Unidos con buenos datos de empleo, el dólar está ganando algo de terreno. Esa ganancia de terreno del dólar está impactando otra vez el oro que intentaba recuperar y el petróleo también con algo de presión bajista. Así que el tema ahora es la fortaleza del dólar, aunque estamos en algo de tranquilidad, simplemente pues, continuaríamos con tranquilidad en los mercados. No hay noticia negativa por ahora que incremente la volatilidad de forma significativa, solo si el mercado empieza a pensar en el ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Pero con los datos de ahora, que productividad estuvo incrementándose, pues simplemente estamos teniendo un crecimiento económico sin mayores costos en cuanto a Estados Unidos. Mercados asiáticos, acciones de la región presentaron leves caídas en medio de movimientos de toma de utilidad a espera de datos económicos relevantes. El punto clave es el rally ha sido extendido y la toma de utilidad se hace ver en los mercados y dificultando los ascensos, pero no generando caídas significativas como de cambio de tendencia. Y los datos económicos siguen siendo sólidos. El índice de indicadores libres de Japón para septiembre mejora de 104,4 puntos a 105,6. Así que los datos económicos siguen siendo sólidos. En cuanto a mercados europeos, iniciando con indecisión, leve toma de utilidad ante política monetaria estable en la región y toma de utilidad del rally previo. El punto clave acá es los datos siguen siendo buenos, todo está muy tranquilo, simplemente estamos llegando a resistencia. Eso para los mercados internacionales. El Banco Central Europeo mantuvo tasa estable en 0,05% y el Banco Central de Reino Unido mantuvo su tasa estable de referencia en 0,5%. No hay cambios en la política monetaria europea. Y las órdenes de fábrica de Alemania para septiembre, que es en 0,8%, el mercado esperaba un ascenso del 2,2%. Mercado colombiano con importantes noticias. IPC de octubre sube 0,16%, la inflación 12 meses sube 3,29, superando estimados del mercado de 3,17. Tenemos presiones inflacionarias y consecuencia la devaluación. La devaluación tiene un impacto muy importante en esta economía que tras la firma del TLC
cambió muchos productos para importación, así que hay demasiados insumos importados, eso se traduce en ingresos, en mayores presiones sobre precios, como lo veíamos ayer con el IPP, así que este dato de inflación no es muy alentador para lo que son las financieras. Recordemos que la inflación es la pérdida de poder adquisitivo a medida que aumentan el IPC, pues básicamente aumentarán los precios y que el consumo disponible puede llegar a disminuir. Así que tenemos una noticia no muy alentadora para financieras, aumento en el IPC. Acción de la empresa Energía de Bogotá ingresa al índice Col-IR, en el reconocimiento IR sube 3 posiciones en el índice Colcap, aumenta la ponderación. También nos informa que TGI pagará el 18 de noviembre dividendo de 516.532 millones a accionistas. Empresa Energía de Bogotá posee el 99,97% de las acciones de esta compañía. La tasa de dividendos sobre el valor intrínseco es del 16,5%. Así que recibirá ingresos adicionales Empresa de Energía de Bogotá. Vamos a ver si lo reconocen en su balance. Eso ha sido una compañía que ha tenido muy buenas noticias en jornadas anteriores, mejora en la calificación, ahora va a tener ingresos adicionales y pues estaremos pendientes del tema de la valoración que haga Ecopetrol para la venta de su participación, que después de los resultados de Ecopetrol es muy probable que tenga que hacerlo como lo ha anunciado para finales de este año. Tenemos resultados de Pacific Rubiales. La producción neta del tercer trimestre fue de 144.722 barriles equivalentes día. Subió 13% frente al mismo periodo del año pasado, pero recordemos la adquisición de petrominerales. Pero frente al segundo trimestre de 2014, o sea el trimestre inmediatamente anterior, disminuyó 2.95. Consecuencia de la caída del precio del petróleo, el netback operativo cayó 7,68 dólares a 55. La utilidad operativa cayó 40% del segundo trimestre al tercer trimestre. La utilidad neta en el mismo periodo, segundo trimestre de 2014 a 2013, cayó de 228 millones a 3 millones de dólares, una caída del 98.4%. Esto según informe que presentaron, son atribuidas a la devaluación del peso colombiano, que ha continuado, así que digamos que la perspectiva continúa siendo negativa ante un descenso mayor de la cotización del precio del petróleo, una mayor devaluación. También informa que el campo Rubiales ya solo pesa el 40% de la producción, no obstante, pues solo el 40% no es tan insignificante, es una participación importante. También informa que el corte de agua está aumentando, recordemos que es un pozo maduro, y pese a la negativa que conocíamos a principios de año, no me acuerdo cuándo fue, la fecha exacta, presenta el proyecto del gobierno y Ecopetrol para extender el campo Rubiales más allá del 2016 y aplicar la tecnología STAR. Entonces, a veces comentaban que no dependían ya del pozo STAR, pero aquí están mostrando que sí lo están necesitando, así que por ahora nos estarían mostrando algo de debilidad con una fuerte caída en la utilidad neta, caída en el netback operativo, caída en producción frente al trimestre anterior. También entonces pidiendo ese pozo para 2016. Recordemos que la producción del campo Rubiales, según el informe de Ecopetrol, cayó 10% para el trimestre y recibió 320 millones de dólares por la venta de Pacific Midstream. Recursos serán usados para disminuir deuda, entonces también hay algo de venta de activos. No son señales muy positivas de frente al panorama futuro de la compañía, así que en términos generales la evaluación es algo débil para estos resultados de Pacific Rubiales. A las 8:30 tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos, bajan de 287.000 a 278.000, continúa la mejora en empleo en este país, la productividad y costos para septiembre crecen 2%, superando la expectativa. Esto significa que hay un crecimiento con bajos niveles de inflación, lo cual es buena noticia, así que continúa crecimientos con bajos niveles de inflación. Y mañana tendremos panorama de empleo y crédito del consumidor de Estados Unidos, la noticia más importante, y con estas peticiones iniciales de subsidio de desempleo tan bajas, pues básicamente lo que el mercado estaría pensando es que la tasa de desempleo va a disminuir de forma significativa para la publicación de resultados de mañana. El mercado está entonces bastante optimista, por lo que el dólar continuaría entonces con algo de fuerza durante las últimas jornadas. En términos generales, entonces, los mercados internacionales podrían continuar registrando lucha entre compradores y vendedores en niveles de resistencia. Recordemos que los datos siguen siendo sólidos, solo el temor por un ascenso en tasa de interés podría ser el siguiente descenso otra vez. Por ahora entonces tendrán que estar muy atentos a los niveles de corto plazo en los mercados internacionales que nos den señales de cuándo empezaron a tomar utilidad con fuerza del rally previo. Mientras no rompa esos soportes, continuaríamos con ascensos, ya lo miraremos en la gráfica del índice Dow Jones. En cuanto al mercado local, podría continuar con debilidad ante estabilidad del petróleo y débiles resultados de petroleras. No se descarta comportamiento lateral, así que básicamente estaríamos con algo de debilidad en petroleras otra vez y lateral en los demás. El ascenso en inflación también es preocupante, es un ascenso por encima del estimado por el mercado, por encima o en el rango alto del Banco de la República, y la devaluación también teniendo su impacto sobre el crecimiento económico
Digamos que el panorama no se vuelve muy atractivo para las acciones locales por ahora. En cuanto a las gráficas, tenemos entonces que ayer aguanta los mínimos de esta vela tipo hombre colgado. No obstante, por la coyuntura, yo creo que es mejor modificar aquí el nivel de soporte en el índice Dow Jones después de la publicación de datos. Lo vamos a dejar acá. 17, esto debe ser un 17, 253, en 380, 400. Mientras esté sobre el 17, 380, 400, el máximo de la resistencia ahora soporte. Si logra aguantar esos niveles, aún hay espacio para continuar hacia 17.600, 17.800. Ya rompiendo ese nivel podríamos tener una corrección hacia los 17, 16.800 y iniciaría un movimiento bajista para el mercado. Importante los 17.400, 17.380 como el soporte de corto plazo para ver cuándo los vendedores toman control en el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, también marcando velas de indecisión después del doji, una P-onza, 3.850 la zona de soporte, mientras aguante en 3.850 hay posibilidades de avanzar a 3.950. Si lo rompe, volvería la presión bajista. Este es el soporte de corto plazo importante y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, mucho más digamos que ligado con el precio de commodities que continúan débiles, pues se acerca hacia los soportes de 1500, 15.000 y 14.700. Ya está llegando a zonas de soporte, viendo un poco las bandas de Bollinger, mercado con mayor volatilidad. El dólar no cede terreno, recordemos el 2.40 lo vamos a dejar de lado, vamos a volver al 2060, mientras está sobre 2060 la tendencia puede ser alcista hacia los 2100, 2120, 2060 el punto clave de la inflación, pues no dejaría que la República bajara tasas, incluso si la tendencia vuelve a continuar la inflación con ascensos, tendría que reaccionar con mayores movimientos a la alza, no porque la economía esté muy bien, sino por presiones inflacionarias, sobre todo por la devaluación. Así que solo rompiendo el 2060 hablaríamos de una posible corrección dentro de tendencia alcista de largo plazo. Mientras aguante el 260 aún hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista para este activo. WTI en este momento negociando a 77.91. Importante ese 76. Venía a 78 y todo este ascenso pues básicamente se perdió por la fortaleza del dólar, que frente al euro está descendiendo al 1.24 de nuevo luego de los datos de empleo. Solo superando 79.60 hablaríamos de la presión bajista puede descender y avanzar al 85 como siguiente nivel de resistencia. 76 será el soporte importante. Vamos a ver si logra aguantar después de los datos y pues los datos económicos también atribuyen a que la demanda puede empezar a equilibrarse un poco en el futuro. Así que le vamos a dar algo de fuerza a ese 76 como nivel de soporte importante. Y el euro 24.84 estaba subiendo 25.40, 30 hace unos minutos. Después de las noticias estamos en 24.20. No ha podido pasar los 26 y hasta que no pase 25.90, 26 la tendencia sigue siendo bajista. De lo contrario 24, 23.70 seguirían siendo los siguientes niveles de soporte. Vamos con el índice Colcap. Nuestro mercado que logró aguantar ayer los 615, eso es importante. Y ese es el soporte del día de hoy, otra vez, 1615. Si se mantiene sobre 1615, recuerden una posibilidad de ascenso lento a 1670, 1680. Si rompe los 1615, la presión bajista podría volver hacia los 1570 y 1550. 1615 el soporte para mantener el sesgo alcista. Si se pierde, volvería posiblemente la presión bajista. Importante ese 1615 para el índice Colcap en el día de hoy. Bogotá continúa lateral entre 69 y 67. Los volúmenes han empezado a descender. Recordemos el que rompa primero nos daría tendencia. La tendencia sigue siendo bajista y el IPC no ayudaría mucho a las financieras. En teoría, ese descenso en el IPC podría generar dificultades para las compañías, las acciones financieras. Así que si rompe el 67 podríamos descender al 65. El IPC en términos generales no es buena noticia para financieras. En cuanto a BBC, no marcó precio en el día de ayer. Recordemos que tendrá que romper los 22.50 para poder repuntar hacia los 23.40, 23.50. Mientras esté por debajo de los 22.50 aún puede volver a 21.30 y 22.50 la resistencia de corto plazo para BBC. En cuanto a Celsius, no pasó los 6.000 en el día de ayer, así que la tendencia sigue siendo a la baja mientras esté por debajo de 6.000, 6.200, igual son zonas de resistencia. Ahora el 5 nos toca colocar una resistencia de corto plazo en 5.930, perdón, 5.930. Si no logra pasar pronto 5.930,
El descenso puede ser hacia los 5.600, 5.500 dentro de la tendencia bajista que continúa. MACD por debajo de cero, promedios móviles 40 y 20 periodos ordenados de mayor a menor. Importante 5.930, mientras esté por debajo de ese nivel la presión sigue siendo bajista. Su ruptura anularía un poco, pero solo la ruptura de 6.000 lo podría llevar a 6.200. Cementos Argos sigue sobre los 10 y no ha podido pasar los 10.800. Recordemos que se bajó a comportamiento lateral, porque igual los datos y con las utilidades fueron buenas. Pero tenemos ascenso en tasa de interés y también tenemos ascenso en tasa de interés y tenemos ese aumento en inflación que lo puede dejar con 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Así que 10.000 contra 10.800. El que rompa primero nos podría dar tendencia para próximas jornadas como los escenarios probables. Cemex Latam Holding también lateral, rompió los 18 en el día de ayer, así que estamos 17.300 contra 18.700. El que rompa primero nos daría tendencia. Si hay ruptura de los 17.300 podríamos estar descendiendo hacia los 16. Solo con la ruptura de los 18.700 volveríamos a los 20.000. Importante los 17.400, los 17.300. Canacol aguanta ayer los 6.300 con bajo volumen, pero aguantó el soporte. Faltan los resultados el 14 de noviembre, ya están cerca. Igual el mercado debe estar un poco pesimista después de los resultados de Ecopetrol y Pacific, aunque a diferencia de estas dos compañías, sus pozos son nuevos, su producción también, mientras que digamos que Pacific y Ecopetrol dependen de pozos más maduros que están en momentos de declive. Así Rancho Hermoso, que digamos que ya se está agotando para Canacol, ya ha sido reemplazado. Pero pues de qué dependerá, de los 7.000 o los 6.300. Si hay ruptura de 6.300, el descenso puede ser a 5.700. Solo si hay ruptura de 7.000 podríamos avanzar de nuevo a 8.400. No se descarta algo de indecisión en esta zona, espera de los resultados empresariales. Importante el 6.300 como la zona de soporte. Hay un triángulo descendente, de romperse podríamos descender a 5.700. Vamos con concreto, que no marca precio en el día de ayer y después de esa vela con poco volumen abrió un poco los niveles. Vamos a estar al margen un poco de este activo. 1550, 1400, demasiada volatilidad con muy poco volumen, no hay tendencia definida por las oscilaciones de bajo volumen. Ese es el problema de la liquidez. Corficol logra aguantar ayer los 39.900 y 40.000. Mientras sigue aguantando esos niveles de 39.900, 40.000, hay posibilidad de avanzar a las 42. 39.900, 40.000 como la zona de soporte para poder avanzar hacia los 42. Si pierde los 42, sí podríamos tener si pierde los 39.900, la presión bajista podría volver hacia los 38.300. Importante esos 39.800. Ecopetrol aparece en compradores, simplemente la llegada a nivel de soporte tan importante, que era la zona de los 2.800 a los 2.600, 2.500. Esta zona y los 2.480 han aparecido compradores. No hay por ahora un probable cambio de tendencia alcista, simplemente un rebote técnico como el escenario más probable, solo con cambios fundamentales podríamos hablar de una nueva tendencia alcista, pero si logra aguantar los 2.600 en el día de hoy, será el nuevo soporte, hay posibilidad de rebote hacia los 2.760 como primer nivel, siguiente nivel 2.900. 2.600 el soporte de corto plazo para poder extenderse, rebote 2.760 el más probable, después serían los 2.900. Si rompe de nuevo los 2.600, el descenso podría continuar para el activo hacia los 2.530, 2.480, 2.530, 2.480. Si rompe 2.600, si aguanta 2.600, los compradores que salieron con mucho volumen en el día de ayer podrían generar rebote hacia los 2.770 y 2.900. Importante esos niveles. Empresa de Energía de Bogotá, de lado, logra aguantar los 1.600 y eso es importante. Hay buenas noticias, va a tener un dividendo adicional, está el tema de la venta, pero pues el mercado continúa con bajo volumen correlacionado con los demás, digamos que con el resto del mercado. Si logra aguantar los 600, puede avanzar a 1.700. Solo ruptura de 1.700 nos dice que los fundamentales han sido tomados como algo bueno y puede avanzar incluso hasta 1.820. 1.600 como la zona de soporte importante. Si lo rompe, podríamos tener descensos hacia los 1.510, 1.520. Construcciones del Cóndor se mantiene en 1.700 contra 1.500, oscilación para cualquiera de las dos direcciones, no hay una tendencia definida, tampoco hay una liquidez significativa. En cuanto a Encam, descendió en el día de ayer, se alejó del 12.30, así que 12.60, rompiendo el soporte del día de ayer. Mientras esté por debajo de 12.60 aún puede llegar de nuevo a 11, solo superando los 12.60 podría volver hacia los 14. 12.60 es el nuevo nivel de resistencia a corto plazo,
de la presión bajista. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá marca precio en el día de ayer tratando de recuperar, pero recuerden que ya hay sesgo bajista y mientras esté por debajo de los 550 aún puede volver a los 510 o 500 como siguiente nivel de soporte. Solo superando los 550 podría volver hacia los 580. 550 queda perfilado como el nuevo nivel de resistencia para ETB. Éxito, triángulo bajista, figura similar a la de Canacol, solo rompiendo los 29.500 hablaríamos de poder avanzar a los 31, si pierde los 28.500 el descenso puede ser a los 27. Hay otra vez presiones por inflación, esto atenta contra consumo y financieras, por lo general en momentos de alta inflación el cubrimiento es con energía, en teoría, así que si el mercado se preocupa por el panorama de inflación, en el caso de éxito rompería los 28.500, el descenso puede ser a los 27 y 26.500. Si hay ruptura a los 29.500 podemos avanzar a los 31. 29.500 el avance puede ser a los 31. Importante esos niveles. Grupo Argos logra aguantar los 22.200 va a ser el nivel de soporte. Si logra aguantar el 22.200 podría continuar su avance hacia los 23.700. Si pierde los 22.200 podríamos volver hacia los 21. Importante esos 22.200 como nivel de soporte para continuar el sesgo alcista. Grupo Aval, también encontrando algo de indecisión. Vela tipo P11, ya empiezan a aparecer algo de vendedores en esa zona. 1.380. Mientras aguante aún puede avanzar a los 1.420. Y continuar 1.420, 1.450. Ya estamos en una zona donde los vendedores empiezan a aparecer pero no han tomado control. Solo rompiendo los 1.380 podríamos hablar de un descenso de nuevo hacia los 1.330, 1.320. Importante los 1.380 en el corto plazo para Grupo Aval. Grupo Sura, el soporte son los 41.800. También vela de indecisión, bajo volumen. Mientras aguante 41.800 puedo avanzar a los 44.700. Pero si pierde los 41.800 la corrección puede darse otra vez hacia los 40.000 y evaluaremos si vuelve a presión bajista o no. 41.800 el soporte de corto plazo. Vamos con ISA. Continúa su avance a la zona de resistencia a los 9.000. Ya llegó a la zona de resistencia importante. Si logra pasar los 9.000, 9.100 sobre todo, habría la posibilidad de avanzar a 9.500. De lo contrario, la ruptura de los 8.800 generaría mayor presión bajista. 8.800 es la zona de soporte importante para mantener el sesgo alcista en ISA. 8.800 la zona de soporte importante. ISAGEN, fuerte impulso en el día de ayer con bajo volumen. Las de energía se recuperaron, los resultados no fueron tan malos pese a la demora en el llenado del embalse. Un descenso no tan fuerte de la utilidad neta le dio impulso, así que 2.760. Mientras esté sobre ese nivel aún puede volver al 2.900 tras poner en riesgo la resistencia de 2.800. Si pierde los 2.760 podría volver a los 2.630. 2.760 como la zona de soporte. Mineros, el oro $1.144 la onza. Está tratando de encontrar algo de estabilidad del oro, pero pues mientras estemos por debajo de los 900 la presión sigue siendo bajista. No hay liquidez en ese activo. Nutresa, vela de onda alta, vela de indecisión que muestra choque entre compradores y vendedores y nos dejaría el 28 como el nuevo nivel de soporte, el mínimo de la vela previa. Si rompe los 28 podríamos perder la fuerza alcista hacia los 27.227. Mientras esté sobre los 28 aún puede avanzar a los 28.700. Importante los 28 como la zona de soporte. Preferencial Aval, 1.380 como el soporte. Mientras esté sobre 1.380 aún puede continuar a 1.420, 1.450. Solo perdiendo los 1.380 volveríamos posiblemente a los 1.330, 1.340. Ese es el nivel de soporte importante, 1.380. Preferencial Avianca Holding desciende en el día de ayer. Recordemos la zona de corrección, el Fibonacci. También lo podemos usar. 2013, 3.680, 3.620 es la zona importante. Si logra aguantar esos niveles, puede todavía continuar con el sesgo alcista. Si lo pierde, ya hablaríamos de un movimiento bajista. Importante las zonas de soporte 680, 620 como el soporte para mantener el sesgo alcista en este activo. Preferencial Bancolombia sigue lateral 29.700 contra 27.800. Vamos a ver cómo toma las financieras el tema de la inflación. Eso le debería dar resistencia en teoría a los 29.700 y volver a este lateral. Solo si rompe los 28.800 volvería a la presión bajista con un mayor riesgo de ruptura. 28.800 es el soporte de corto plazo para continuar con el sesgo alcista. Su ruptura podría generar mayor presión a la baja.
Ya si rompe 29.700 podría ir a los 31. Ya está el tema de la inflación, importante los 28.800 como el soporte para evaluar qué hace el mercado con base en la inflación. Preferencial Carvajal Empaques no marca 30 desde el 30 de, precios del 30 de octubre. Me salté preferencial Cementos Argos. Sigue también con algo de indecisión. En este caso vamos a tomarlo más triangular que lateral. Ruptura del 9.900, 9.800, 9.900. Posibilidad de aumentar presión bajista. Igual estamos en resistencia de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Solo con la ruptura de los 10.400 podríamos hablar de un nuevo sesgo alcista hacia 10.900. Importante el 10.400 como resistencia, 9.900 como soporte para preferencial Semargos. Preferencial de vivienda continúa con sesgo alcista, 30.700, la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel aún puede continuar hacia los 32.300, 32.500. Solo si rompe los 30.700 hablaríamos de descenso a 29.100. Vamos a ver si el mercado se enfoca en inflación, rompería la baja del 30.700. Importante ese nivel de soporte para mantener el sesgo alcista o iniciar algo de presión bajista por temas de inflación como escenario probable. Preferencia del grupo Argos, el 22 seguirá siendo el soporte para continuar hacia los 23.500 o volver a perder presión bajista. Volver a tener presión bajista hacia los 20.500, 22.000 la zona de soporte, mismo análisis que la ordinaria. Y en Grupo Sura el soporte serán los 41.400, en el Grupo Sura preferencial 41.400 para continuar el avance o iniciar de nuevo presión bajista para este activo. PREC con resultados empresariales no pasó ayer los 31.700, era el nivel de resistencia importante, medio se acercó, los volúmenes son bastante bajos y con esos resultados no se descarta que mientras se mantenga por debajo de los 31.700 haya posibilidad de los 28 e incluso nos toca ir a mínimos que no veíamos desde el ingreso a bolsa cercanos a los 26.400. Existe probabilidad de 26.400 si hay ruptura de 28.200 que es el soporte ante resultados negativos. Solo superando el 31.700 diríamos que el mercado lo tomó como algo positivo. 31.700 la resistencia, lo contrario posibilidad de descensos hacia los 28.200 y 26.200 siguientes niveles de soporte para Pacific Rubiales. Vamos con Terpel que no conocemos. Ayer hubo un movimiento fuerte en Tablemac, muy poco volumen, pero pues recordemos que los resultados de Tablemac fueron muy buenos, pero pues la liquidez del activo no es significativa. Tablemac 18.500 con, perdón, Terpel 18.500 con 17.500, no hay tendencia definida por ahora, simplemente un lateral. Y por último Valorem poniendo en riesgo su sesgo alcista, cerrando en 3.65. Si no recupera pronto los 3.70, la presión bajista puede llevarlo de nuevo a 3.40. Solo superando los 3.70 los compradores podrían aparecer de nuevo para avanzar a 3.90 y 4.10. Cambiamos un poco los niveles. 3.90, 4.10 siguientes resistencias. 3.70 la resistencia de corto plazo, poniendo en riesgo su movimiento alcista con el cierre de ayer importante los 3.70 ahora para Valorem. Así que en términos generales la inflación no es buena noticia para el mercado local. Los resultados de Pacific Rubiales en términos generales tampoco. Así que atención, seguimos con mucho lateral en la mayoría de activos, atentos a los soportes de corto plazo para definir tendencia. Las petroleras podrían continuar un poco bajo presión, faltan los resultados de Canacol, así que cada activo tiene su propia tendencia y hay fundamentales con generando un poco de presión bajista, sobre todo el tema de inflación local. Así que muy atentos a los niveles. Y en Estados Unidos los datos económicos siguen siendo buenos, pero dependerá únicamente de el soporte de corto plazo mantener rally alcista, ya que estamos en zonas de resistencia donde constantemente están apareciendo vendedores. Vamos entonces con las preguntas. El hecho de que las tasas de interés se mantengan estables, ¿qué efecto tiene para el mercado accionario? En Europa tranquilidad, pues simplemente continuamos con un panorama de tendencia alcista, simplemente el zigzag de la toma de utilidad. El mercado local sí viene bajo otra tendencia completamente distinta. De acuerdo con los resultados presentados por Avianca, ¿qué se puede esperar del movimiento de la acción? No tengo los resultados de Avianca. Igual recuerden que acá está Avianca Holding, por lo general presenta primero Avianca Taca, que es la subsidiaria, y después Avianca Holding. No tengo la información acá, no daré comentarios, pero pues recuerden los niveles de soporte de 6.80, 6.20, eso dependerá de que el sesgo alcista se mantenga. Me repito lo de tecnología Star. Recordemos que hace unos meses Ecopetrol dijo que no aprobaba el proyecto Star, una tecnología de explosión in situ. No me acuerdo cómo funciona muy bien el tema, pero pues Pacific Rubiales había dicho que no iba a renovar no iba a pedir la renovación de ese contrato, que en 2016 pierde Campo Rubiales, y
ahora la está solicitando, o sea que de todos modos es un campo importante para su producción. ¿Me puedes explicar de nuevo Canacol con el triángulo descendente? Está para éxito y para Canacol, son figuras de continuación de tendencia que nos permiten delimitar dos niveles importantes. El soporte del 6300, que si lo rompe podríamos continuar con descenso a 5700, y solo con la ruptura del 7000 estaríamos hablando de volver al sesgo alcista. Son dos niveles que nos delimita esa formación importante. A los que tengan acciones de EBS les pagará un dividendo extra siempre y cuando Empresa de Energía de Bogotá decida pagar ese dividendo a sus accionistas. Eso es importante. Aún no lo conocemos, pero TGI paga y EB recibe. La pregunta es qué va a hacer Empresa de Energía de Bogotá con esa plata. Va a disminuir deuda o va a pagarla como dividendo. De todos modos es un ingreso extra, un ingreso no recurrente que le entra a la compañía. Con los datos del día, dicho más de información de la empresa, ¿qué probabilidad hay que rompa los 3680 a la baja? El mercado es súper pesimista con las petroleras, aunque el panorama de resultados de esta compañía es completamente distinto al de las otras dos. Solo el nivel, ¿qué probabilidad hay? Hay un 60% de ruptura contra 40%. No es muy alta porque de todos modos digamos que la compañía tiene una perspectiva fundamental distinta. Si es afectada también por la caída del precio del petróleo y lo veremos en el netback operativo. Así que hay que estar atentos a ese nivel de soporte. A 3680 la baja. No, ¿de qué acción estamos hablando? 3680. Me perdí. Ah, eso es Avianca, perdón, estaba hablando de un activo distinto. ¿Qué probabilidad hay? La coyuntura. Digamos que por ahora lo que ayuda es el precio del petróleo. Los resultados no los veo en la super. Bueno, los tendremos para el siguiente comité, pero importante el 620, 680. Bueno, ante ruido fundamental prefiero no dar la probabilidad, que no la tengo clara. ¿En qué etapa del ciclo económico nos encontramos y en qué sectores enfocarse? Colombia estaría en recuperación total, recordemos presiones inflacionarias en ascenso en tasa de interés también la hemos tenido, por eso los comportamientos laterales han empezado a entrar en nuestro mercado. Y ahí en teoría durante etapa de recuperación total el sector energético es el más atractivo, así que pues igual es el sector más también las compañías con buenas perspectivas. ¿Qué posibilidades hay de que Avenca mantenga el soporte de acuerdo con los datos de inflación e información financiera de la empresa? Hay un 70% de probabilidad de que aguante esa zona de soporte, pero igual si se rompen ya saben que el mercado entraría de nuevo con presión bajista. Ayer nuevo atentado al oleoducto trasandino, así se envió por Twitter. Continúan los atentados, así que recordemos que Ecopetrol puede presentar algunos rebotes por compras de oportunidad, incluso cierres de corto, pero la tendencia no ha cambiado. Simplemente el 2, ¿cuál era? El 2600 de Ecopetrol, hay muchos más activos ahora. El 2600 será el soporte. Si logra aguantarlo hay posibilidad de un rebote técnico, simplemente un rebote dentro de tendencia bajista, pero si lo rompe, la presión bajista volvería a este activo como escenario probable. ¿Ya está descontado el dato de IPC en el mercado? No, es una sorpresa para el mercado ese ascenso tan importante del IPC. ¿Cuáles compañías serían atractivas? Recuerden el tema de resultados empresariales, de valoración, no puedo darles recomendación de compra y venta puntual. Bueno, así que muy atentos a los niveles de corto plazo. El IPC puede tener algún efecto sobre consumo y financieras, hay que estar atentos a los niveles de corto plazo en esos activos y no descarten volatilidad en petroleras como siempre. Muy buen día entonces para todos.